Seguro que alguna vez nos hemos enfrentado a un gráfico lleno de líneas, indicadores y colores y nos hemos sentido completamente perdidos, ¿a que sí? Pues bien, hay una forma de analizar los mercados sin todo ese jaleo. Hoy vamos a ver una técnica muy potente que se centra en lo más puro que existe, el movimiento del precio. Y esta es la pregunta del millón. Porque, a ver, parece que nos han enseñado que para entender el mercado hace falta un arsenal de herramientas súper complejas. Pero, ¿y si la información más importante ya estuviera ahí, a la vista de todos, en un gráfico completamente limpio? Y aquí está el quid de la cuestión. Una idea que parece simple, pero que, ojo, es potentísima. Como bien dice la fuente, a lo que siempre hay que fijarse es en la estructura que marca el precio. Es así de claro. La idea es que el precio, por sí solo, ya nos está contando una historia completa. No necesita adornos, de verdad, solo tenemos que aprender a escucharla. Bien, ¿y cómo vamos a desgranar todo esto? Pues mira, seguiremos estos pasos. Primero, la filosofía del gráfico limpio. Luego, la visión general, o sea, la estructura del precio. Después, veremos cómo marcar zonas clave, cómo proyectar posibles escenarios. Y para terminar, veremos por qué esta técnica es universal. Venga, pues vamos con lo primero, la base de todo este enfoque. Pues a esto se le conoce como análisis de la acción del precio, o price action. Y en el fondo no es más que aprender a leer el mercado en su estado más puro, ¿no? Simplemente observando cómo sube y cómo baja. La clave de todo esto es quitarse de en medio todas las distracciones. Todos esos indicadores que, seamos sinceros, muchas veces se contradicen y al final lo único que hacen es liarnos más. Y esto de verdad es el cambio de chip más grande que hay que hacer. Hay que pensar que cada vela, cada máximo, cada mínimo es como una página de una historia. Nuestro trabajo no es ser adivinos y saber cómo acaba el libro, para nada. Es entender el capítulo que estamos leyendo justo ahora para para tener una idea de lo que podría venir en el siguiente. Venga, ahora lo práctico. ¿Cómo empezamos a leer esta historia? Pues todo empieza con una vista de pájaro, desde arriba. El método es lo que se conoce como análisis top-down. Es decir, de lo más grande a lo más pequeño. ¿Y por qué así? Pues muy sencillo, porque antes de fijarnos en los detalles necesitamos saber en qué dirección sopla el viento, ¿no? La tendencia principal. Así que lo primerísimo es alejarse, irse a gráficos mensuales o semanales para ver el panorama completo. La pregunta es, ¿la marea general sube o baja? Y una vez tenemos claro ese contexto, entonces sí, marcamos los picos y los valles más importantes, los que definen esa gran estructura. Un ejemplo clarísimo, el oro. Si nos vamos a su gráfico semanal, la historia es evidente. Una estructura alcista de libro. El precio ha ido haciendo máximos cada vez más altos, uno tras otro. Y esto ya nos da el contexto principal que buscábamos. A largo plazo, aquí mandan los compradores. Punto. Vale, ya tenemos la foto general. Ahora, toca hacer zoom y encontrar los puntos calientes. Ahora sí, bajamos de temporalidad a gráficos diarios o por horas y buscamos niveles más concretos. ¿Qué marcamos? Pues los máximos y mínimos recientes, lo más obvio. Y sobre todo, las zonas de soporte y resistencia. Vamos, esas áreas donde el precio ha chocado en el pasado, actuando como un suelo que lo frena o como un techo que le impide subir. Y aquí, de verdad, es donde está la magia de este enfoque. Es que estas zonas no son líneas que pintamos al azar, son lugares con memoria. Memoria psicológica del mercado. Representan puntos donde la batalla entre los que compran y los que venden fue tan bestia que dejó cicatriz. Por eso es tan probable que cuando el precio vuelva a llegar ahí, veamos otra vez una reacción. Perfecto, ya tenemos nuestro mapa con las zonas clave marcadas. Y ahora llega el momento de prepararse, que no es lo mismo que predecir. Vamos a ver cómo se plantean los posibles escenarios. A ver, imaginemos que el precio del oro se está acercando a una resistencia de las gordas, una zona clave. Aquí, básicamente, hay dos caminos, no hay más. El escenario alcista, que el precio tenga fuerza, rompa esa barrera y se vaya a buscar nuevos máximos. Y claro, el escenario bajista, que el precio llegue, no pueda con la resistencia, sea rechazado y para abajo, a buscar un soporte. Y por favor, que esta idea se quede grabada. No se trata de tener una bola de cristal de verdad, ni de adivinar el futuro. El objetivo es tener un plan de acción para cualquiera de los dos escenarios. Que si el precio rompe, sabemos qué hacer. Que si es rechazado, también. La clave está en reaccionar a lo que el mercado hace, no en intentar adivinar lo que va a hacer. Y ya para terminar, vamos a ver por qué aprender a leer esto, la estructura del precio, es una habilidad que vale oro. Es que lo bueno de la acción del precio es que es como un lenguaje universal. Da exactamente igual si estás mirando el oro, el Nasdaq, una cripto o las acciones de una empresa. Todos, absolutamente todos los mercados se mueven por la psicología humana, por la oferta y la demanda.
Y todo eso se refleja en la estructura del precio. Y para que esto no se quede en teoría, vamos a ver un caso real, ¿vale? Una operación en el índice Nasdaq. Así vemos cómo los mismos principios que aplicamos al oro funcionan en un mercado que no tienen nada que ver. La lógica fue súper simple y puramente estructural. El precio venía de una tendencia alcista, lo típico, impulso, retroceso, impulso. Pues bien, justo después de un retroceso, cuando se vio que una vela rompía el máximo anterior, ¡pam! Esa fue la señal para entrar en compra, sin indicadores raros, sin complicaciones, solo leyendo la estructura. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que la operación fue un éxito y se pudo capturar un movimiento al alza muy fuerte. Un ejemplo brillante de cómo un análisis limpio, centrado solo en la estructura, puede ser increíblemente eficaz. Así que si hay que quedarse con una sola cosa de todo esto, que sea esta. El verdadero poder no está en llenar el gráfico de herramientas, sino justo en lo contrario, en quitarlas. Está en despejar todo el ruido para poder, por fin, interpretar la historia que el propio precio nos está contando. Así que la próxima vez que tengamos un gráfico delante, quizá merezca la pena hacerse esta pregunta. Con el gráfico en blanco, sin nada más, ¿qué historia nos está contando el precio? La clave podría estar justo ahí.